Ya, ahí estamos. Levantamos aquí y mire, siguen llegando compañeros, qué bueno. Ahí. Ya. Listo. Entonces, hechas las preguntas de rigor, ¿se ve? ¿Se escucha? Dígame ahí que sí, ¿sí? Ya, perfecto. Bien, gracias, Gabriel. Ya. Recomendaciones, informaciones. Recuerden, por favor, que del 23 al 27 en la casa y panelistas aquí en la sala es probablemente la prueba. Del 23 al 27 es probablemente la prueba, pero no tengo la fecha exacta. Solo probablemente esa semana sea la prueba. ¿Ya? 23 al 27 de agosto. Segundo, recuerden que las tareas, esas dos tareas que ustedes ya hicieron como niños responsables, ¿cierto? Cierran el 20 de agosto. 20 de agosto y el 25 reunión de apoderados y esas notas para salir ahí en su informe. ¿Ya? ¿Listo? Y tercero, y esto es para acá y allá. Ayer mandé un correo para los pendientes. ¿Ya? Aquí parece, ya me están haciendo como si lo recibí. ¿Sí? ¿No? Ah, ya, pero... si alguien tiene una nota pendiente durante el primer semestre, haga memoria, que el profesor lo ha dicho muchas veces. Le mandé un correo, solo los pendientes, ahí en la casa también, hagan memoria. Alguien que me diga si recibió el correo. El correo llevaba una guía. Si alguien aquí tiene una nota pendiente, el correo llevaba una guía. Una guía de apenas 2 planas de Word con 7 preguntas sencillísimas. Para que lo hagan, me lo mandan antes del día viernes, ahí está puesta la fecha, y ya le digo, Dayan, me lo mandan antes de la fecha y con eso resolvemos. Y ahí están todas las notas, ¿ya? Pero tienen que hacerlo antes del día viernes. Y Dayan me dice, profe, el informe se lo mandé al correo y aparte... Perfecto, va a ser súper bien calificado y valorado Dayan. Muchas gracias. ¿Bien? Ya. Por favor, alguien aquí de los 5 valientes que están acá, ¿me tiene una nota pendiente conmigo? Mire, justo. No sirve. Pero vaya, allá en la casa, ¿ya? Allá en la casa. Bien, vamos entonces, recordemos. No nos vamos a ir a la clase anterior. En la casa también, recordemos, nos vamos a ir a la clase número 1, cuando hablamos de que el mundo se había dividido en dos, ¿cierto? El mundo bipolar, ¿ya? Principalmente liderado por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿cierto? Y era una constante competencia a nivel mundial, donde todos se habían ido para un lado o para el otro, ¿cierto? El mundo se había dividido en dos, política, cultural, ideológicamente. Recuerden esa clase en la que vimos los cómics, la clase en la que vimos el deporte, en la que vimos esa foto de Rocky, ¿cierto? El boxeador con Iván Drago, ya. Esa clase. Bueno, eso inevitablemente, tarde o temprano, iba a llegar a Latinoamérica, porque todos estábamos mirando para allá. En ese tiempo decían, oye, mira, Unión Soviética, Estados Unidos, dos formas de ver el mundo. En algún momento esto va a llegar acá a Latinoamérica, era inevitable. Bueno, de eso se trata esta clase. ¿Cómo llega la Guerra Fría aquí a Latinoamérica? Y en alguna medida a Chile. Ya, por lo tanto, la Guerra Fría en América Latina y explicar y caracterizar el impacto de la Guerra Fría en América Latina será nuestro objetivo. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces. Miren. Estados Unidos, ¿cierto? El hermano allá del norte, recuerden la materia de primero medio el año pasado y le hablaron seguramente de la doctrina Monroe, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No importa. El profe lo va a explicar. Ya, vamos. Allá en sus casas también, vamos recordando. Miren, vamos a ir hasta allá, vamos a ir. Miren. Latinoamérica, los países aquí todos hermanos, se hicieron independientes un día. Nos independizamos de quién? De España, ¿cierto? Y dijimos, no más, junta queremos, nos hicimos independientes. Eso tuvo todo un éxito, los países latinoamericanos se hicieron independientes. Chile, Perú, Argentina. ¿Ya? Y Estados Unidos empezó a mirar hacia abajo. Estados Unidos ya era hace rato independiente. Estados Unidos se cruzó de brazos y empezó a mirar y dijo, oye, interesante lo que está pasando allá abajo, ¿eh? Estos países ya no dependen de España, tienen libre comercio. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a comerciar con ellos, dijeron Estados Unidos. Los países latinoamericanos dijeron, bueno, comerciemos con Estados Unidos, integrémonos con ellos, pero Estados Unidos quería ampliar completamente su órbita de influencia. Estamos hablando de ese año, 1923, miren allá la doctrina Monroe. ¿Ya? Entonces Estados Unidos dice, bien, voy a reconocer la independencia de todos ustedes. La voy a reconocer.
Y me voy a oponer a cualquier intento de reconquista. Cualquier intento de reconquista, yo me voy a oponer. ¿Por qué? Y miren esta frase. Miren esta frase. Escuchen esta frase en su casa. El presidente Monroe de Estados Unidos dice, ¿por qué? Porque América para los americanos. Ahora yo les pregunto, ¿suena bien? ¿Nosotros qué somos americanos? Entonces nosotros dijimos, súper. América para los americanos, dijo el presidente de Estados Unidos. Y yo les pregunto en su casa, y acá, los americanos, ¿cómo se dicen a sí mismos? Como nosotros nos decimos chilenos, ¿cómo se dicen ellos? ¿Nosotros somos qué? ¿Cuál es el gentilicio de Estados Unidos? Nosotros somos chilenos. ¿Qué son ellos? Estadounidenses decimos nosotros, ¿cierto? Brillante. ¿Y cómo se dicen ellos a sí mismos? Americanos. Por lo tanto, ahí me lo está diciendo Isidora, cuando el presidente dijo América para los americanos, es América para los the Americans, no para los latinoamericanos. ¿Me entienden la diferencia que se hizo? Todos pensamos, impeque, América para los americanos. No, América para the Americans. America for the Americans. ¿Ya? ¿Me entienden el juego de palabras? Ya. Desde ahí, brillante Isidora, desde ahí que Estados Unidos comenzó a influir sobre Latinoamérica. Desde ahí, 1823. Mira el salto, 1947. ¿Y qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya estamos aquí en la órbita nuestra. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría. ¿Cómo? ¿Cómo evitamos que la Unión Soviética, con toda su gran influencia, llegue sobre Latinoamérica? Un presidente de apellido Truman, en 1947, dijo, esto hay que detenerlo. No puede ser que la Unión Soviética llegue aquí a Latinoamérica con todas sus ideas comunistas. Hay que detenerla. Ese es el demonio, así se pensaba. Ese es el demonio, hay que detenerlo. ¿Cómo? A través de una gran doctrina, ya que vamos a ver al final de la clase. Esta es la introducción para que ustedes comprendan que Estados Unidos eternamente ha tenido poder sobre esta área de influencia. O sea, nosotros no podemos aquí hacer nada hasta el día de hoy sin que, ¿cierto?, el hermano mayor del norte, como me gusta a mí decir, intervenga. Eso es una caricatura, ¿cierto? Esto representa a Estados Unidos. Y todos los países europeos, ustedes lo ven en su casa, ¿cierto? Y todos estos son como los países europeos que quieren venir a América. ¿Pero quién lo impide? Estados Unidos. Y dice, no pasar. América para los americanos. Esto es América, aquí vivimos nosotros, esto es América. Y este soldado norteamericano, estadounidense, americano, dice, no, América para los americanos. ¿Me entienden el contexto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En sus casas, como si me vieran, como si yo los viera. En sus casas, ¿alguien tiene alguna? Y los miro, a ver, los miré a ustedes y pregunté en sus casas. Déjenme recuperar. Ya, listo, ahora sí. Aquí es en sus casas y aquí es ustedes. Listo. Ya, listo. Que vamos acostumbrando. Bien, ese es el contexto. ¿Bien? Vamos. Otro salto, pero ¿cómo, profe? Otro salto histórico. Ahora, ¿a dónde vamos? 1898. Ya. No sé si ustedes saben, pero Cuba, vamos a hablar de Cuba, este país, esta islita chiquitita en el Caribe, es el último país latinoamericano que se hace independiente de España. Cuando todos ya éramos independientes, en 1898, Cuba dependía del Imperio Español y todavía tenía esclavos. Increíble, todavía tenía esclavos. Entonces, hay unos rebeldes en Cuba que dicen, oye, pero ahora sí que queremos ser independientes. Peleamos nuestra guerra de independencia contra España. Les comienza a ir bien. ¿Y quién creen que ustedes que comienza a ver ahora con interés a Cuba, esa guerra entre Cuba y España? ¿Quién creen ustedes que comienza a ver con interés? Estados Unidos. Y dicen, este es mi momento, dice Estados Unidos. Y Estados Unidos va, bien Dayan, y apoya a los rebeldes. Y le ganan la guerra a España. Y ahora Cuba se hace independiente. Pero Estados Unidos le dice, acuérdate que yo te ayudé. Acuérdate que yo te ayudé a liberarte. Y Cuba dice, sí, pero me imagino que tú lo hiciste porque tú eres buena onda. No, le dice Estados Unidos. Dice, está en Estados Unidos un senador, este caballero, para los panelistas acá,
Plat, un caballero político de apellido Plat, dice, vamos a escribir la enmienda Plat. ¿Y en qué va a consistir esto, profe? En que nosotros, si bien reconocemos la independencia de Cuba, nosotros nos vamos a hacer cargo de ese país. Vamos a obtener sus recursos económicos, pensemos en la caña de azúcar. La caña de azúcar es como la remolacha para nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Pensemos en la caña de azúcar. Todos sus recursos naturales, nosotros vamos a tener que tomar el control. Y vamos a tomar el control prácticamente del país. Ellos van a tener un presidente, pero el presidente va a obedecer los intereses de Estados Unidos. Y eso es la enmienda Plat, ¿ya? Estados Unidos impone, ¿cierto?, todos sus intereses en Cuba. Y aquí dice Dayan, Estados Unidos siempre ayudaba para que en un futuro tuviera un beneficio propio para ellos, hasta hoy día, ¿cierto? Irak, no sé si les suena la guerra, ¿cierto? El petróleo, ¿ya? Interviene donde le conviene, por supuesto, Dayan. Bueno, esta enmienda Plat le impide a Cuba desarrollarse económicamente como quisiera, ¿ya? Y se acaba recién, miren, el 34 se acaba. Y Cuba comienza a progresar económicamente. ¿Pero qué ocurre? 52, Fulgencio Batista. Este caballero es un militar, que da un golpe de Estado, ¿ya? Y asume como presidente de Cuba. Pero es un presidente corrupto, es una dictadura, gobierna con mano de hierro y se enriquece personalmente. O sea, su riqueza personal sube mucho. ¿Y quién es el más perjudicado? La gente más pobre y sobre todo, atento a esto que voy a decir, el campesino cubano, el que está ahí cortando todo el día la caña de azúcar, el que trabaja en el campo, pobre, prácticamente en la miseria. Por lo tanto, un grupo de personas cubanas dice, esto no puede seguir, y son los primeros revolucionarios cubanos, y hacen un primer intento por tomar el control del gobierno cubano. ¿Les suena Fidel Castro? Ya. Ahí está, su primer intento el 53, pero le va mal, es derrotado por el gobierno, pasa meses en la cárcel, ¿ya? Pero es liberado. Y él dice, vamos con el segundo intento revolucionario. Él llega en un barco, chico, con 80 personas más, 80 revolucionarios más, desembarca en Cuba, segundo intento revolucionario, liderado por Fidel Castro, 80, contra todo un ejército, contra todo un ejército. ¿Se acuerdan quién dije que había sido el más perjudicado por el gobierno de Fulgencio Batista? Los campesinos. Por lo tanto, imagínense esta escena. Fidel Castro, con su puñado de revolucionarios, llega y le dice, a ver, voy a tratar de aprenderme los nombres. Y llega y dice, Sofía. ¿Quién era Sofía? ¿Sofía? Sí, dice, Sofía, ¿usted aquí trabaja en el campo? Dígame que sí. Sí, ya. Sofía trabaja en el campo, estoy hablando con Sofía. Sofía trabaja en el campo, sí. ¿Y qué hace usted? No, yo aquí estoy todo el día así, el machete, todo el día cortando caña de azúcar. ¿Y qué tiene? Nada, vivo en una choza, mi hijo, tengo como 10 hijos, mi hijo no sabe leer, no saben escribir, ya. Dayan dice, en Cuba las personas principalmente, por supuesto, era prácticamente una economía agraria. Y le dice, véngase a mi revolución. Los campesinos, venga a mi revolución, Mire, aquí yo le paso un fusil, una pistola, y aprende y adhiera a mi causa. Porque cuando triunfe la revolución, yo le ofrezco todo esto. ¿Qué cree que decía el campesinado? Pobre como una rata. ¡Chao! ¿A dónde está la pistola? ¿Cierto? Vamos allá. Por lo tanto, comienza a adherir a su causa el campesinado. Y le comienza a ir bien, muy bien. Del 56 en adelante, a tal punto que el 59 la revolución cubana triunfa. O sea, este puñado revolucionario se convierte en un ejército que le hace frente al ejército de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista tiene que salir arrancando de Cuba hacia Estados Unidos, ¿cierto? Y triunfa la revolución cubana. ¿Ya? Triunfa la revolución de Fidel Castro. ¿Cuáles son las primeras medidas que toman? Atentísimo a esto, porque hay una palabra que seguro les suena de la tele. Lo primero que él hace es, dice, como siempre, ya, Luis, don Luis, así que usted es el rico terrateniente aquí en Cuba, ¿cuántas hectáreas tiene? Yo soy dueño de Copiapó. No, compañero,
Usted tiene mucha tierra, no la produce toda usted. Por lo tanto, usted, a todos los campesinos, a cada uno le va a dar 10 hectáreas. ¿Y por qué? Si la tierra es mía, bueno, porque la revolución lo manda y el Estado cubano ahora manda y se hace lo que yo digo porque la revolución triunfó. Entonces Luis ahora tiene que repartir la tierra entre los campesinos, por lo tanto se va cumpliendo esto. ¿Cómo se llama esto? Reforma agraria. Repartir la tierra de los que tienen mucho entre, en este caso, los campesinos. Vamos aquí. Cuba se convirtió en un Estado socialista en 59. Todavía no, Daniela, todavía no. Va a haber una imagen en el diario que voy a mostrar, que desde ese momento en adelante podríamos considerar que ya adhiere completamente a la Unión Soviética. Calma, no me haga el spoiler. No, está súper bien, brillante, Daniela. Eso es lo que comienza a pasar con respecto a la tierra. Eso es lo que dice ahí, reforma agraria, que apenas se ve por él. Por eso. Pero ¿qué otra cosa hace? Dice, a ver, ¿a quién vamos? Daira, así que usted es norteamericana, ¿Daira? Ya, así que usted es norteamericana. Sí, y tengo aquí mi empresa norteamericana y yo soy ciudadana norteamericana. Ya, usted ya ha ganado mucho dinero. Por lo tanto, esas empresas ahora son de la revolución, son del Estado cubano. ¿Pero cómo? Si son mías, yo las compré, no me interesa. Ahí está el barco esperando en el puerto y váyase. Váyase de Cuba, no la queremos. De vuelta a Estados Unidos, pero toda su empresa y su riqueza queda aquí. ¿Cómo se llama eso? Expropia a las empresas norteamericanas. Se las quita a los empresarios sin una compensación de pago a cambio y los expulsa de Cuba. Por lo tanto, ¿qué medida toma Estados Unidos en contra de Cuba por haber expropiado la empresa? ¿Alguien sabe en sus casas? Acá una palabra empieza con E, sigue con M. Fue muy mencionada el mes pasado en el contexto del estallido social en Cuba. El embargo. ¿Ahora les suena el embargo? ¿Les suena esa palabra? ¿El embargo a Cuba? Les explico. ¿Sí? ¿Les suena ese embargo o el bloqueo que estuvo muy en la televisión la semana pasada y antepasada? Ya. Estados Unidos dice, voy a embargar a Cuba. ¿Y qué significa esto? Simplemente yo, Estados Unidos, no voy a negociar más contigo. ¿Pero por qué? Porque me expropiaste mi empresa y expulsaste a mi empresario sin un pago a cambio. Y desde ahí viene el embargo. Estados Unidos no comercia con Cuba. Eso es el embargo y viene desde aquí. ¿Ya? Por otro lado, nacionaliza todos los recursos naturales, o sea, la caña de azúcar, todos los recursos naturales quedan en manos de la revolución, del Estado. Y de esta forma es que se lleva a cabo la revolución cubana. Ahora, profe, ¿y por qué esto es tan importante para el contexto de la Guerra Fría? Porque ahora Estados Unidos teme que Cuba caiga en manos de ¿quién? De la hoja del martillo, ¿no? De la Unión Soviética, que va a llegar acá. ¿Cierto? Va a llegar acá y va a comenzar a influir en Cuba. Miren, ahí está. Aquí, allá en sus casas, el caballero del medio, aquí, si está medio difuso, ¿lo reconocen? No. Ese. Sale en una polera con boina. Empieza con E. El nombre. En sus casas, ese caballero con boina. Fusilamos y seguiremos fusilando a los enemigos de la revolución. ¿Les suena? Ernesto Che Guevara. Ya, Ernesto Che Guevara. Muy conocido por la polera, ¿cierto? La polera, la típica con la boina, la cara revolucionaria, pelo largo, la barba. ¿Ya? Y el de allá es Don Fidel. El de allá. ¿Cierto? Sí. No sé, no podría colocar voz de cubano para hablarles cómo es, ¿cierto? Claro, Jordana, el caballero de allá, para ustedes en sus casas, ahí Fidel Castro, y ahí Ernesto Guevara, y ahí también Fidel Castro. Ahí también está Fidel, ¿no? Ahí. Jovencito. ¿Ya? Ustedes lo conocieron ya de bastante edad, si es que lo alcanzaron a ver alguna vez en la televisión cuando estaba vivo. ¿Ya? Bueno, y el 1 de enero marca el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa imagen que les mostré con los caballitos en una clase anterior? Esos caballos con las banderas, ¿se acuerdan o no? Ya, ese es el día del triunfo de la Revolución Cubana.
Bien, miren. Estados Unidos, ante este triunfo de la Revolución Cubana, dice, no, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo, esto hay que detenerlo. Esto hay que detenerlo, no podemos dejar que esto continúe. Un grupo grande de cubanos que no estaban de acuerdo con el régimen de Fidel Castro se fue a Estados Unidos, a Miami, ¿ya? A Miami. Y allá, apoyados por Estados Unidos, fueron enviados a combatir a la isla, ¿ya? A acabar con el régimen de Fidel Castro, a invadir la isla, porque eran cubanos, pero contrarios a Fidel Castro. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Desembarco en Bahía de Cochinos, que ocurre apenas 2 años después de la Revolución. Pero esto es una reacción de Estados Unidos, es Estados Unidos el que entrena, equipa, organiza, le entrega todo el armamento, aviones, tanques, barcos, a estos cubanos disidentes para que vayan y retomen la isla. Y pensaban que le iba a ir bastante bien. El objetivo era derrocar a Fidel Castro, terminar con este régimen Castro comunista que probablemente se viera influenciado por la Unión Soviética. ¿Ya? Al mismo tiempo, Cuba tiene otros problemas. Miren allá. Como Estados Unidos ya no comercia con Estados Unidos, Cuba dice, oye, ¿y ahora quién me compra la producción de azúcar? Si me la compra Estados Unidos, ¿a quién me la compra? La Unión Soviética dice, yo te la compro y te soluciono el problema. Y comienza el acercamiento. Luego dice, oye, ¿y ahora quién me va a vender petróleo? Así como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién me va a vender petróleo? Si ya Estados Unidos no me vende. Y Estados Unidos, la Unión Soviética, le soluciona el problema. Y comienza el acercamiento. Y Estados Unidos ve esto y dice, ¡oh! Cuba se va a convertir en un satélite aquí en América Latina de la Unión Soviética. Y va a comenzar a influir en todo el resto de los países y va a expandir este cáncer, como decían en ese tiempo, este cáncer sobre todo América Latina. ¿Ya? Ante esto, como ya les comentaba, Estados Unidos organiza este grupo de disidentes cubanos para que vaya a retomar la isla y derrote a Fidel Castro. Bueno, desembarcan en Bahía de Cochinos, específicamente en una playa que se llama Playa Girón. Y ahí es lo que pasa. Ahí ustedes pueden leer, ¿cierto? Miren. La invasión es completamente derrotada, aplastada. Dura 65 horas la acción. Y las tropas de Fidel Castro destruyen completamente el intento de recaptura de la isla. Ante eso, el régimen de Fidel Castro se consolida y toda América Latina contiene la respiración y dice, oh, eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos en nuestros países de América Latina, una revolución, ¿cierto? Una revolución que triunfe sobre Estados Unidos. Eso es lo que queremos, eso hay que copiarlo, esa es la solución para todos nuestros problemas de pobreza, de miseria, de falta de educación, todos nuestros problemas, así se solucionan. Miren cómo lo hizo Cuba, así tenemos que hacerlo nosotros, ¿ya? Ya. Pero ahora sí que toma vuelo esta idea que tiene Estados Unidos de que Cuba va a ser una amenaza, porque cada vez se va a acercar más la Unión Soviética, como lo dice este cajón. ¿Ven? Recién, ante la pregunta de una compañera que me hizo aquí, dice, Cuba se convirtió en un Estado socialista en 1959, Daniela y compañeros. Castro, en una entrevista del 59, dice, nosotros no somos comunistas, ¿ya? Hay una entrevista que dice, nosotros no somos comunistas, ¿ya? Y luego, después de la invasión, el intento de invasión en Bahía de Cochinos, él dice, soy marxista-leninista y lo seré siempre. Ahí ya está. Ahí con esa declaración se acerca completamente a la Unión Soviética y Estados Unidos pierde toda esperanza de recuperar a Cuba para el lado capitalista. ¿Ya? Esto que aparece aquí es simplemente la secuencia, ¿ya? Es simplemente la secuencia para que tengan una imagen, una idea de cómo se produjo, ¿ya? La invasión y cómo finalmente fracasó. Miren, por favor, acá abajo la comparación de fuerzas. Ya era muy superior también la fuerza cubana, ¿cierto? Y por eso fue rechazado. Este caballero de aquí, Fidel Castro, ese de allá, no sé si lo ubican, se los comento, se llama John Kennedy, y era el presidente de Estados Unidos de la época. John Kennedy posteriormente fue asesinado en Dallas. Un tirador
Y nunca hemos sabido quién fue. Hasta el día de hoy nunca hemos sabido quién lo mandó. ¿Ya? Ahí hace su declaración Fidel Castro, finalmente se acerca completamente a la Unión Soviética, Cuba, y esta foto es icónica, quizás ustedes no lo distinguen. ¿Ya? Él dice, soy comunista, soy marxista, soy leninista, ¿cierto? Pero anda con dos relojes. Acá está Castro, acá está el presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y él está ahí en la Unión Soviética, y está con dos relojes. Profe, ¿por qué dos relojes? Uno para ver la hora de Cuba, el otro para ver la hora de la Unión Soviética. El problema es que son dos Rolex. ¿Conocen esa marca de reloj? Es como andar manejando un Mercedes-Benz, ¿cierto? No sé, un Ferrari de los relojes, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Bueno, eres comunista y andas con dos Rolex, ¿ya? Esa era la crítica, por eso coloco esa foto que es muy icónica de la época, ¿ya? Bueno, oiga, profe, ¿los problemas no terminan aquí? No terminan aquí. Es tanta la amenaza de Estados Unidos a Cuba, tanto el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética. Sí, Dayan, es carísima. Es carísima, realmente cara. Me están comentando sobre el precio del reloj, les cuento a ustedes, ¿ya? Entonces, ¿los problemas terminan aquí? No. Se acerca tanto Cuba a la Unión Soviética y está la amenaza de Estados Unidos que la Unión Soviética le dice, oye, Cuba, yo tengo unos misiles nucleares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la destrucción mutua asegurada con las bombas nucleares? El peligro, la amenaza constante, el miedo. Yo tengo unos misiles nucleares. ¿Qué pasa si los colocamos aquí en Cuba? Yo te los instalo y tú con eso vas a poder amenazar tú ahora a Estados Unidos porque vas a quedar al lado de Miami. Pensemos en la distancia, ¿cierto? De Cuba a Miami, la distancia. Por lo tanto, ahora tú vas a poder amenazar a Estados Unidos. Y Cuba dice, ¿qué dice Cuba? Ya. Coloquemos los misiles. Por lo tanto, la Unión Soviética instala misiles en Cuba, misiles nucleares, bombas atómicas. O sea, imagínense la gente en esta época, cuando esto se supo, porque un avión sacó fotografía y lo descubrió. Imagínense la gente que pensaban que era el fin del mundo. Ya lo he conversado con gente de más edad que yo, que vivió este periodo, y me dicen, pensamos que era el fin del mundo, que esto aquí, hasta aquí se acababa. Porque si los misiles cubanos destruían una ciudad en Estados Unidos, la reacción de Estados Unidos, imagínense cuál iba a ser. Atacar a Cuba, atacar a la Unión Soviética, y el intercambio de misiles iba a ser continuo. Pero bombas atómicas que lo iban a destruir todo. Esto llevó a esta tensión a tal punto, el 62, mismo año del Mundial de Chile, ¿cierto? ¿Ya? Llegó a tal punto que una flota soviética, buques, partieron a Cuba. A ver, sonido de buques. Ya, venían los buques aquí a Cuba. Y una flota, o sea, buques de guerra norteamericanos, salieron a cortar el paso. Y estas dos flotas se iban a encontrar. Y todos pensaban que en ese momento se iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Por suerte, afortunadamente, comenzaron las negociaciones, y la negociación fue simplemente, oye, Unión Soviética saca los misiles de Cuba, y Unión Soviética dijo, bueno, yo los saco, pero ¿te acuerdas que tú instalaste unos misiles en Turquía hace un tiempo atrás? Bueno, ubíquense geográficamente, Turquía está al lado de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos colocó los misiles en la Unión Soviética con el propósito de amenazar a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética le dijo, bueno, saca los misiles de Turquía, yo saco los misiles de Cuba. Y esa fue la negociación. Y afortunadamente, esta amenaza terminó. Se acabó. Sí, Daniel. Sí, era una continua amenaza. Me preguntan si hay una continua amenaza, si lo amenazaron. Por supuesto, la amenaza es continua, ¿ya? Pero ambas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, acordaron retirar al mismo tiempo los misiles, ¿ya? Y se vuelve el status quo, o sea, lo que había antes. Esto es considerado un triunfo ¿para quién? Para Cuba. Para Cuba. ¿Por qué para Cuba, profe? Porque miren, una isla de este porte logró amenazar a la máxima potencia Estados Unidos y logró que Estados Unidos retirara los misiles que tenía en Turquía, ¿ya? Por lo tanto, esto pasa a la historia como crisis de los misiles y es una muestra del gran poderío que tenían ambas potencias y de la tensión en la que vivía la gente en este periodo. Crisis de los misiles. Ya ahí la tenemos, ¿cierto?
La crisis de los misiles, solamente como informativo. Esto es importante. Ahí estaban los misiles, en la casa. Ahí estaban los misiles, ¿ya? Ahí está. Y este era el radio de acción. O sea, de aquí lanzaban un misil, ahí lanzaban un misil y el misil podía llegar a Washington, la capital de Estados Unidos. ¿Ya? Todo este radio de acción cubrían los misiles, estas bombas atómicas. Esa flota soviética que les mencioné, aquí venía. Y esta línea verde es la flota norteamericana que intentaba impedir que la flota rusa pasara a Cuba. O sea, era un problema gravísimo. Y afortunadamente terminó, ¿ya? En su casa les explico que ese era el radio de acción que tenían los misiles y que podían incluso llegar hasta Washington. Miren qué terrible para la época. ¿Bien? Bueno, y ahora ya nos vamos acercando a Chile. Los países de Latinoamérica se preguntan, ¿qué hacemos políticamente? ¿Reforma o revolución? ¿Revolución? Miren lo que está pasando en Cuba, ¿ya? Y algunos decían, eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque miren los que dicen reforma. Los que dicen reforma, ¿cierto? Cambian algunas cosas nomás. Siempre nos han dicho que va a cambiar todo y nunca cambia nada. Y seguimos en la miseria, y todavía no sabemos leer, y no sabemos escribir, y comemos una vez al día, ¿ya? Dicen los más pobres. Por lo tanto, la reforma cambia solo algunas cosas. Es una vía lenta, democrática, hay que votar, el Senado decide, el Congreso decide. Nunca cambia nada. Es la vía de la izquierda moderada y de la derecha. Por lo tanto, dicen, no, esta vez hay que hacer la revolución, porque miren Cuba, que amenazó a Estados Unidos y le resultó. Miren lo que está pasando, esa es la solución. Por lo tanto, la revolución cambia todo. Tienen como ejemplo la revolución cubana, ¿ya? Es la vía rápida asociada a la izquierda radical, pero hay un problema. Tiene que ser a balazo. El problema es en sus casos, que es por la vía, no puede ser de otra manera. Miren Cuba. La cosa funcionó llevando palmas de laureles de la paz, ¿no? Pavalazo, ¿ya? Fue una guerra, fue una revolución violenta. Por lo tanto, ¿por qué está esta lámina aquí? Y desde ya le adelanto, le hago spoiler de la prueba, esta lámina aparece en la prueba. ¿Nadie quiere anotar nada? No importa. Bueno, esta lámina aparece en la prueba, ¿ya? Seguramente algo va a pasar en la prueba con esta lámina. Ustedes no alcanzan a leer acá, yo se los voy a explicar. Ese es el tío Sam, Estados Unidos, ¿ya? Esa niña que está ahí dice Latinoamérica, ahora en sus casas. Este es el tío Sam, representa a Estados Unidos, esta niña es Latinoamérica, y él dice Latinoamérica, ¿ya? Dice que no alcanzan a leer, pero acá abajo dice, el tío dice, ¿qué danza bailaremos, mijita? Le pregunta Estados Unidos a Latinoamérica. Y Latinoamérica le responde, bailaremos al ritmo, al compás del che, che, che. ¿Por qué? ¿Quién está ahí? El Che Guevara. El Che Guevara, uno de los líderes de la revolución cubana. Este es el Che Guevara. ¿Ya? Entonces Latinoamérica le dice a Estados Unidos, no más reformas, no más Estados Unidos. Vamos a bailar al ritmo de la revolución cubana. Y ahí la transformación es radical. Ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Y toda Latinoamérica se va a volcar a imitar el ejemplo de la revolución cubana. Eso es lo que queremos. Por fin un cambio radical. ¿Ya? Perfecto. Esa es la explicación de esta lámina que aparece en la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a materializar esto? Van a proliferar, surgir, se van a crear movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica, movimientos guerrilleros, violentos, armados, ya que van a tratar de influir sobre todo sobre el campesinado. ¿Sabe qué? Véngase a mi revolución, yo le enseño a disparar, yo le enseño a ser guerrillero, pero vamos a derrotar a los gobiernos corruptos que a ustedes los tienen en la miseria, porque el ejemplo es Cuba, porque eso es lo que tenemos que apuntar todos nosotros. Por lo tanto, la única forma de llevar a cabo esta revolución es por la vía armada. ¿Ya? ¿Y en quién van a influir? En los campesinos. Rechazamos toda la influencia de Estados Unidos sobre América Latina, ¿ya? Y de esta forma pensamos que vamos a lograr cambios profundos a través de la revolución. Quizás a algunos les suene en Perú Sendero Luminoso, Tupac Amaru,
a la FARC en Colombia, quizás a alguien le suena, la FARC, y en Chile posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR. ¿Ya? Ahí están todos los grupos guerrilleros que surgieron. ¿Bien? Ahora, otra vez, Estados Unidos dice, todos los países de Latinoamérica quieren ser como Cuba. ¿Cómo lo impido? ¿Cómo influyo sobre los países de Latinoamérica para que esto no ocurra? Ya, esta lámina aparece en la prueba. Lo primero, Estados Unidos, intervención económica. ¿Cómo logro que los países latinoamericanos no adhieran a la Unión Soviética y al ejemplo cubano? Ya sé. ¿Qué les falta? Bueno, me falta educación. Ahí está. El préstamo, un regalo de dinero, ¿ya? A través de grandes préstamos, sumas de dinero, ¿ya? Que Estados Unidos le prestaba o le regalaba a los países. Estados Unidos intentaba que adhirieran a Estados Unidos. Hacemos lo que ustedes quieran, les prestamos la cantidad que ustedes quieran, con tal de que no se vayan con la Unión Soviética ni con Cuba. ¿Y esto cómo se materializó? Con préstamos en dinero. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los países latinoamericanos subieran la calidad de la educación, de la salud, de las obras públicas, ¿cierto? Caminos, industria, y mejoraran su economía. Crearan mayor cantidad de vivienda, por ejemplo, ayudaran a los campesinos. ¿Cómo pasó esto a la historia? Alianza para el Progreso. ¿Ya? Y ese es el afiche. Si se dan cuenta, banderas de Latinoamérica, ¿cierto? Banderas de Latinoamérica y Alianza para el Progreso. Estados Unidos dice, yo les presto dinero a cambio de que no se vayan con la Unión Soviética. ¿Ya? Eso es Alianza para el Progreso. Esta es la manera de intervenir Estados Unidos económica. ¿Ya? Ya. Por otro lado, intervención política. Estados Unidos dice, atento a esto, dice así, yo prefiero en Latinoamérica dictaduras militares de derecha. Miren lo grave que piensa Estados Unidos. Prefiero dictaduras militares de derecha, desde ya vayan pensando, ¿cierto? Pinochet, Chile, ¿cierto? Nos venimos aquí inmediatamente a Chile. ¿Ya? Que países bajo la órbita soviética que imiten a Cuba. Preferimos dictaduras militares de derecha, por lo tanto vamos a intervenir en todos los países que pretendan instalar un gobierno revolucionario tipo Cuba. No, los vamos a echar abajo. El país que pretenda establecer aquí en Latinoamérica algo similar a Cuba, ese gobierno lo vamos a echar abajo. ¿Cómo? A través de intervención política. ¿Ya? Lo vamos a echar abajo, sea el país que sea el gobierno que sea. Si tiene ideas socialistas, si tiene ideas similares a las de Cuba, Estados Unidos lo va a echar abajo. Y aquí está, claramente, ¿cierto? Una serie de países, incluido Chile. Ahí está una imagen del presidente Allende, que dice Chile en 1973. El turno de Chile. Y así otros países, ¿cierto? Argentina, Bolivia, Panamá, Colombia, Costa Rica, países donde intervino Estados Unidos. Otro. Esto no se va a quedar ahí, también se va a quedar en la intervención militar. ¿Cómo? A través de algo súper importante que también sale en la prueba, que es la doctrina de seguridad nacional. Profe, pero ¿y qué es esto de la doctrina de seguridad nacional? Estados Unidos dice, países de Latinoamérica, el enemigo, ustedes lo tienen interno, está dentro de sus países, ¿ya? Está dentro de sus países. Ese que anda repartiendo los panfletos, ese chascón de pelo largo, esto era así, el chascón de pelo largo, el que está escuchando ese tipo de música, el que quiere instalar el socialismo, el comunismo aquí en Latinoamérica. A ese hay que eliminarlo. El enemigo externo, no se preocupe, de ese se hace cargo Estados Unidos. Ustedes tienen un problema con otro país, Estados Unidos se va a hacer cargo. Pero ustedes háganse cargo del enemigo interno, del subversivo, que quiere traer esa revolución cubana a sus países. ¿Y cómo se van a hacer cargo? Se van a hacer cargo a través de esto. Esto también sale en la prueba, Escuela de las Américas. ¿Ya? Estados Unidos crea una institución militar que se llama Escuela de las Américas. ¿Y qué es esto, profe? A la Escuela de las Américas iban a estudiar oficiales de los ejércitos de Latinoamérica para aprender cómo controlar a este enemigo interno. Por lo tanto, en esta escuela, instructores norteamericanos les enseñaban técnicas de contrainsurgencia. ¿Qué es contrainsurgencia? Es el combate contra este enemigo interno guerrillero, ¿ya? Y esto incluía
que les enseñaban técnicas de tortura, ¿ya? Que después se van a aplicar durante las dictaduras, ¿cierto? Vayan pensando en eso, luego se van a aplicar durante la dictadura. Y también se les enseña que al enemigo interno, al subversivo, al guerrillero, hay que ejecutarlo de forma sumaria. ¿Alguien sabe qué es una ejecución sumaria? En sus casas, ¿alguien sabe qué es una ejecución sumaria? ¿No? Ya. Lo gráfico de esta forma. Llegan los soldados, ¿ya? Llegan los soldados y dicen, ¿este es el guerrillero que estábamos buscando? Sí, este es el guerrillero que estábamos buscando. ¡Pum! No hay juicio. No hay juicio ni sumario. Nada. Nada. ¿Él era? Sí, ¡pum! ¿Él es guerrillero? ¡Pum! ¿Ya? No hay juicio. No se le lleva a un juicio con un abogado, no hay nada de eso. Simplemente se le ejecuta de manera sumaria. A eso nos referimos. ¿Ya? Intervención militar, doctrina de seguridad nacional, creación de la Escuela de las Américas, enemigo interno, podrían ser las palabras claras. ¿Ya? Y para ir cerrando, tenemos la Operación Cóndor. ¿A alguien le suena de alguna parte la Operación Cóndor? Yo sé que sí. ¿En sus casas? Sí, brutal, Jordán. ¿A alguien le suena? Miren lo que les voy a recordar. ¿Conocen la calle 13? ¿Conocen? ¿Alguien no conoce calle 13? ¿De los que presentes? Todos conocen ese grupo, ¿cierto? Residente, calle 13, ya. Calle 13 tiene una canción que se llama Latinoamérica. ¿La conocen? Ya. Y en un verso de la canción Latinoamérica dice: la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. ¿Se acuerdan de ese verso? Ahí está. La operación Cóndor invadiendo mi nido. ¿Qué es la operación Cóndor? Un plan coordinado, ¿cierto? Coordinado entre los países de Sudamérica, que estaban controlados por dictaduras militares contrarias al socialismo, contrarias a Cuba y a favor de Estados Unidos. ¿Ya? Es una operación coordinada entre estos países para mantener bajo vigilancia la actuación de estos grupos subversivos, de estos grupos guerrilleros. Entonces, actúan de manera coordinada entre ellos en diferentes etapas. ¿Ya? La primera etapa es la de cooperación. Por ejemplo, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador. Y entre ustedes cooperan, se ponen de acuerdo y se pasan información. ¿Ya? Oye, Chile, van a cruzar tu frontera un grupo de guerrilleros. Ecuador, en la capital de Ecuador va a pasar un atentado. Tenemos información de que andan guerrilleros ahí. Información. Esa es la primera etapa. ¿Ya? El traspaso de información y de la cooperación. Luego pasaron a una segunda etapa. Y la segunda etapa era que de manera conjunta hacían desaparecer gente. La tomaban detenida y la hacían desaparecer. ¿Ya? La hacían desaparecer. Ahí esto incluía, por supuesto, interrogatorio, tortura. Y en un tercer nivel, en una tercera etapa, la Operación Cóndor lo que buscaba era cometer asesinatos selectivos. Por ejemplo, en Chile, en Santiago, en tal dirección, en una casa de seguridad, vive un grupo de guerrilleros. Hay que eliminarlo. ¿De qué forma? Mediante una ejecución sumaria, hacerlos desaparecer. ¿Ya? Y esa es la tercera etapa. Es muy probable que las etapas salgan en la prueba. Y es por eso que está esta imagen, que es muy representativa, que está en el Museo de la Memoria, en Santiago, con una serie de fotografías de detenidos desaparecidos, de los cuales se hizo cargo la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, ¿por qué se llama Cóndor? Es muy sencillo. Unía a los países de Sudamérica, coordinados bajo Estados Unidos, ¿ya? Y ustedes saben que la cordillera nace ¿en dónde? ¿Dónde nace la cordillera de los Andes? Venezuela. ¿Sí? ¿Y dónde muere? En Chile, ¿cierto? Por lo tanto, prácticamente la cordillera de los Andes recorre todo Sudamérica. Y el cóndor la sobrevuela completa, ¿cierto? Desde Venezuela hasta Chile. Por eso se llama Operación Cóndor. Porque el cóndor lograba unir por la cordillera, ¿cierto? Esa es la metáfora, a todas las naciones de Latinoamérica. ¿Ya? Esa tarea que dice cuáles son las consecuencias de la Guerra Fría que podemos observar actualmente en América Latina, no se hace. No está colgada en Moodle, ¿ya? No está colgada en Moodle. Las dejo aquí
solamente como reflexión, para que pensemos desde ya cómo podríamos materializar esa respuesta y por qué podría aparecer en la prueba. Desde ya yo les pregunto, en sus casas y acá, ¿hay consecuencias de la Guerra Fría que podemos ver actualmente en Chile, por ejemplo? De este periodo del cual yo estoy hablando, al cual dediqué esta clase. ¿Hay alguna consecuencia? Ustedes salen de su casa y miran. ¿Creen que hay alguna consecuencia de esto en Chile? De esto que pasó hace más de 50 años. Jordana, Daniela. ¿A alguien se le ocurre? Prende la tele. Operación Cóndor. Y prende la tele. Y normalmente una vez a la semana, ¿qué ve? A alguien hablando de los detenidos desaparecidos, ¿no? Hasta el día de hoy. Y me voy a morir yo y se van a morir ustedes y vamos a seguir hablando de los detenidos desaparecidos. Ahí me están diciendo, ¿ver? Violencia, trauma. A pesar de que ustedes son bastante jóvenes, ustedes podrán haberse quizás dado cuenta alguna vez, y en sus casas también, que cuando prendemos la tele y vemos a dos políticos discutiendo, hablando, o lo que sea, un programa de política, no hay conversación que no termine en Allende Pinochet, ¿o no? En algún momento de la conversación, eso termina en Allende Pinochet. Y nos sigue dividiendo, y nos sigue dividiendo, y nos va a seguir dividiendo quizás 100 años más. ¿Bien? Por lo tanto, hay consecuencias. Todo esto lo digo para la prueba. ¿Claro? Ya. Esa es nuestra síntesis y de esta manera queremos terminar. Miren lo que dice ahí abajo, lean, yo también se los voy a leer. Dice, y en sus casas quizás estén pensando arriba de qué está montada esa gente, y aquí ustedes también, ¿cierto? Hay un muro ahí. ¿Y por qué esa gente parece tan feliz arriba de un muro? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de un muro en la clase 1? ¿Se acuerdan o no cuando les mostré una foto de un muro que estaba comenzando a ser construido? ¿Se acuerdan? O justo cuando se fueron a preparar el café, yo mostré la foto de un muro que se estaba construyendo en 1961. ¿En qué país? El de Berlín, en Alemania, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando mostré esa fotografía? En Alemania, ¿cierto, Daniel? Claro, específicamente en Berlín. ¿Recuerdan que conté que ese muro dividía a Berlín en el este y en el oeste para que las personas del este no escaparan al oeste? Bueno, ahora parece que algo pasó. Miren, algo pasó, la gente está arriba del muro. ¿Cómo? Y nadie les dispara. ¿Qué es lo que dice abajo? Muy pronto, una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas marcarán el término de un periodo. La caída de un muro, ¿cierto? En Alemania será solo el comienzo del fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? El fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética. Sí, ahí me están diciendo algo súper importante, brillante para cerrar la clase. Daniela me dice, son libres. Son libres. Porque ellos no podían salir de donde vivían. ¿Ya? Bien. Cierro acá y hago la ceremonia de cierre. Les pregunto en sus casas y les pregunto acá alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia, alguna opinión. Para la próxima clase, en sus casas también les pregunto, antes de pasar la lista y que se arreglen todos para la foto. Quedó clarísima entonces la Guerra Fría. Profe, ya no me van a preguntar nunca más, profe, ¿ya hay una guerra tibia, una guerra caliente? No, no hay, solamente. Lo que pasa es que me han preguntado, por eso, de verdad. No, solamente hay una Guerra Fría. ¿Ya? Qué bueno. Profe, ¿qué texto me recomiendas para saber más de la Operación Cóndor? Dayan, se lo busco y se lo mando porque tengo uno, ¿ya? Entonces, se lo busco y se lo mando. ¿Ya, Dayan? Prefiero hacerlo así. Bueno, porque tengo un montón de libros y entonces el libro yo se lo mando, ¿ya? Arrímense para la foto.
Bueno, Dayan, de todas maneras, Dayan me explica que se confundió un poco. Si usted tiene algún problema con eso, usted me puede escribir un correo y yo se lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema. Y eso siempre ha sido para todos. Bueno, pasé lista. Detengo la grabación. Sí, Daniela, todo lo que vimos en la clase sale en la prueba. Y en la próxima clase también.